Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí. Soy Renato Antinori. Con este vídeo entramos en la fase más reciente de mi historia, que es justo en la que me encuentro ahora mismo. Vamos a explorar algo que le sucede a muchos inversores con el tiempo, la transición de invertir para crecimiento de capital a enfocarse en la generación de ingresos. Este cambio de perspectiva tiene muchas implicaciones y puede ser una evolución natural, pero hay varios factores que debemos tener en cuenta. Así que si estás en este momento de tu vida o simplemente tienes curiosidad sobre cómo gestionar este cambio, este episodio es para ti. Cuando comenzamos a invertir, el objetivo principal suele ser aumentar nuestro capital. Buscamos maximizar el valor de nuestras inversiones a lo largo del tiempo, reinvirtiendo las ganancias y tomando decisiones enfocadas en el crecimiento a largo plazo. Este enfoque es ideal para inversores jóvenes o para aquellos que tienen tiempo para ver crecer sus carteras. Sin embargo, llega el momento en el cual comenzamos a pensar en cómo convertir esas inversiones en una fuente de ingresos. Quizás porque la jubilación esté cerca, o porque buscamos independencia financiera, o simplemente porque queremos tener ingresos más constantes. Este cambio de mentalidad no es tan simple como pasar de una casilla a otra. Pasar del enfoque de crecimiento de capital a uno de generación de ingresos tiene varias implicaciones. La primera es el menor riesgo. A medida que buscamos ingresos, solemos adoptar estrategias menos agresivas, optamos por activos que generen flujo de caja constante, como dividendos o intereses. Eso generalmente implica reducir la exposición a activos más volátiles, como acciones de crecimiento, por ejemplo. La segunda implicación es la liquidez. En el enfoque de crecimiento es posible invertir en activos que pueden estar bloqueados durante años. Sin embargo, cuando el objetivo es generar ingresos, necesitamos que nuestras inversiones sean más líquidas para poder acceder a esos flujos de cajas cuando lo necesitemos. La tercera implicación es la diversificación. Una estrategia orientada a generar ingresos tiende a diversificar en clases de activos como bonos, bienes raíces o fondos de inversión que pagan dividendos regulares, ETFs. Después de esta introducción general, te contaré cuál ha sido mi experiencia. He vivido cambios significativos en muchos aspectos y lo curioso es que algunos han generado resultados inesperados, sobre todo por su rapidez. No adelantaré nada más, vamos a ir paso a paso. Te explicaré cómo surgió esta nueva fase, qué cambios la determinaron, cómo la he gestionado y cuáles han sido los resultados. Llegamos a 2017, cuando descubro la filosofía de inversión por dividendos crecientes, lo que llaman en inglés Dividend Growth Investment, el DGI. Caen en mis manos la lista de Dividend Kings, empresas que han aumentado sus dividendos de manera ininterrumpida durante al menos 50 años, y los Dividend Aristocrats, cuyo periodo mínimo de incremento de dividendo es de 25 años. Me impactó bastante descubrir que hay empresas tan consistentes y sólidas que han logrado sortear las crisis más importantes de las últimas 5 décadas. En esa lista veo nombres muy conocidos como Coca-Cola, Colgate, Johnson Johnson, Pepsi-Cola, Procter Gamble, pero también hay empresas que llevan casi 70 años aumentando sus dividendos. 70 años incrementando el dividendo año tras año, sin fallar ni uno. No lo podía creer. Claro, me doy cuenta que estar en una de estas listas no es garantía de nada. Hay empresas que lo estaban y de repente llega una crisis que cambia totalmente el panorama y salen de la lista. Esto es la bolsa, pasan cosas, tanto positivas como negativas. Sin embargo, lo cierto es que estar en esa lista hace más probable que ocurran eventos positivos respecto a los negativos. Esto es un hecho. En ese punto, en 2017, ya habían pasado 15 años desde que empecé a trabajar en mi cartera de inversión y 8 años desde que empecé a orientar una parte de cada vez más importante hacia la construcción de capital de largo plazo. Empecé a reflexionar sobre si incorporar o no alguna de estas empresas. Hasta el momento los dividendos no habían representado un elemento de interés específico para mí. De hecho, estaba convencido que para el crecimiento de capital a largo plazo, las empresas que no pagaban dividendos podían aportar más valor a paridad de condiciones, porque no tenía que pagar impuestos anualmente sobre los dividendos. Esto me llevó a empezar a considerar cómo sería mi futuro como inversor. Me estaba acercando a un momento en el cual necesitaba utilizar parte de mi capital para financiar mi jubilación, y era lógico pensar cuál era la mejor forma para hacerlo. En 2017 dividía mi capital de inversión en dos partes, según mis objetivos. La primera parte estaba enfocada al crecimiento de capital a largo plazo, compuesto principalmente por acciones, fondos de inversión, estilo value,
También tengo una parte de gestión indexada, que es la inversión de mis hijas, por lo cual esa parte queda fuera de esta reflexión. La segunda parte de la cartera estaba orientada a la generación de ingresos, principalmente a través de las opciones. Además tenía una parte gestionada de forma sistemática, utilizando el momento como comenté en un vídeo anterior. El objetivo de esta parte de la cartera era de contribuir a los gastos familiares o eventualmente, en caso de ingresos superiores a mis necesidades, reinvertir en la primera parte de la cartera para acelerar el proceso de crecimiento del capital. El tema sobre la mesa en el que estaba comenzando a reflexionar era qué mecanismo utilizar para generar ingresos para mi jubilación. Empecé a leer sobre reglas de porcentaje de retiro de capital, de manera que esto se mantuviera estable o creciera ligeramente con el tiempo. Una de las más famosas es la regla del 4%, respaldada por varios estudios históricos que demuestran su viabilidad. Durante este proceso comparativo de diferentes formas de retiro, comprendí que cobrar dividendos tenía las mismas implicaciones que vender una parte de la cartera para generar ingresos. La elección entre una opción u otra dependía de las preferencias personales de cada inversor. Decidí que prefería cobrar los dividendos, ya que me atraía la idea de invertir en empresas con una alta probabilidad de incrementar estos ingresos cada año. Esto implicaba que las nuevas aportaciones a la cartera de largo plazo irían dirigidas a ese tipo de empresas. Me parece evidente que las empresas dentro del mundo de los dividendos crecientes tenían sentido para ese fin. Algunas ya formaban parte de mi cartera, otras no estaban en esa lista, pero las tenía y seguían siendo empresas válidas para tener a largo plazo. Sin embargo, mi reflexión fue más allá de eso. Decidí que había llegado el momento de empezar a preparar la cartera para cuando necesitara ingresos. Eso significaba que mi objetivo de inversión principal ahora empezaba a ser la generación de ingresos. Dejaba atrás el concepto de crecimiento de capital y me enfocaba en la idea de generar ingresos como prioridad. El crecimiento de capital pasaba en segundo plano. A nivel de rentabilidad, lo único que me importaba era no perder, o al menos limitar las pérdidas. El crecimiento ya no era tan relevante. Toda la cartera debía contribuir al nuevo objetivo de generación de ingresos. Y los ingresos que en ese momento no necesitaba se reinvertirían en nuevos activos para aumentar los ingresos futuros. En este proceso volví a analizar todos mis activos financieros, sobre todo los incluidos en la cartera de inversión de largo plazo, para evaluar su coherencia con mi nuevo objetivo de inversión. Y gradualmente durante los siguientes años comencé un proceso de sustitución en función de su coherencia. Por ejemplo, traspasé gran parte de mis posiciones de fondos del value investing hacia acciones que repartían dividendos. Tenía un par de carteras de largo plazo, una de asset allocation con ETFs, gestionado con los precios del momento, otra de empresas basadas en análisis cualitativo fundamental. Cerré ambas estas carteras y utilicé los recursos para adquirir activos con dividendos. No solo acciones, sino también otros activos muy orientados hacia la generación de ingresos como los Closed-End Fund, los CEFs, de los cuales hablaré más adelante. En sustancia, mi objetivo de inversión guiaba la elección de los vehículos. Desde 2017 mi cartera cambió mucho. De la misma forma, cambié de forma significativa los KPIs, es decir, los indicadores de resultados que utilizaba para medir mis resultados. Hasta ese momento, el indicador principal era la rentabilidad de la cartera. Con el objetivo de generación de ingresos, este tipo de indicador perdía un poco su sentido y necesitaba otros indicadores que reflejaran con más precisión los resultados que conseguía y la evolución del tiempo. Tenían que estar relacionados con la generación de ingresos. Y hablaré de esos indicadores en el próximo episodio, porque es una parte importante. Empezaba una nueva aventura y me parecía muy apasionante. Hasta aquí este episodio. ¿Te ha parecido interesante? Dale like. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.